al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, del 7 al 11. Ustedes, maridos, igualmente... 4. Ay, Estás en el 3. ay, pero era muy bueno. Sí, claro. El fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, de lo que es importante atender en este pasaje es esto: cómo es que necesitamos tomar toda la conciencia de que el fin se acerca. Es decir, el Señor a través de todas las cosas nos ha estado mostrando día tras día, situación tras situación, de que realmente el fin de todo esto ya está a la puerta, y que nosotros entonces necesitamos movernos, caminar, actuar de acuerdo a esta verdad, y que podemos decir realidad, no palpable ante nuestros ojos el fin, pero sí el señalamiento del mismo. Y tomando conciencia precisamente de cómo Dios nos ha estado anunciando que ya todas las cosas se acaban, que todo termina, bueno, nosotros necesitamos, como lo dice el Señor ahí, ser sobrios, estar con todos nuestros sentidos atentos a todo lo que el Señor nos está marcando, ya que nosotros podemos ver, podemos oír, podemos palpar, ¿verdad? Podemos hasta oler lo que está sucediendo, y Dios desea que nosotros ante todo este testimonio que nos está dando del fin, reaccionemos, y reaccionemos con todo entendimiento. Ahora, estas mismas palabras de ser sobrios y velar vuelven a aparecer en el capítulo 5, en el versículo 8, en una situación que podemos decir es complementaria en este sentido. En el capítulo 4, lo que dice: ante todo, tengan ferviente amor entre ustedes. En el capítulo 5 dice: porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente. Al pensar en estas dos situaciones que se presentan alrededor nuestro, está por un lado lo que Dios nos ha llamado a vivir. Quiero comentarles algo que fue una experiencia que tuve la oportunidad de observar como testigo de un par de muchachos que estaban discutiendo entre sí, y su discusión fue tan fuerte que empezaron a empujarse el uno al otro, y entonces uno de ellos, al empujar al otro, lo empujó hacia el arroyo, y pasó un camión y lo aventó. No fue muy grave, vamos, el golpe, porque fue ya prácticamente con el costado del camión que este muchacho fue aventado. No fue un golpe así de frente que lo hubiera arrollado, pero sí, pues le dejó bastante dolorida la espalda y la cara, porque al caer, finalmente, aunque metió las manos, terminó sí estrellándose contra el piso. Y menciono esto porque, hablando acerca de estas dos situaciones que se plantean aquí, uno puede ver que cuando nosotros no atendemos al llamado de Dios de que haya entre nosotros ese ferviente amor, pues lo único que logramos es tener entre nosotros malas actitudes, porque cuando no nos amamos, aún la indiferencia es una mala actitud,
es todo un descuido de uno para con otro. Y por otro lado, al hablar de esa falta de amor, pues no nos interesa que nuestras acciones puedan dañar a nuestros semejantes. Y prácticamente uno podría decir, el diablo lo que está esperando es que se presenten ese tipo de situaciones, y creo que cualquiera de nosotros podría abundar en lo que ha sucedido. Les platicaba de esto. ¿Por qué empezó la discusión? No lo sé. Realmente no podría decir sobre qué tema discutían estos dos muchachos, pero lo que haya sido, uno puede entender que no era como para que las cosas, como decimos nosotros, como para que la sangre llegara al río. No era para que fuera tan grave la situación, pero finalmente nosotros podemos dejar que situaciones sencillas se salgan de control y se conviertan en una catástrofe, ¿no? Una situación crítica. Vamos a decir que si este aventoncito de un muchacho al otro hubiera sido momentos antes, entonces sí cae frente al camión, y creo que el resultado hubiera sido fatal, porque además el camión, aunque no venía a una gran velocidad, debe haber andado entre los 40 a 50 kilómetros, suficientes como para haberlo arrollado, y además al pasar el camión encima, pues quién sabe cómo hubiera quedado este muchacho. El asunto es que lo que Dios nos llama es a atender a cómo, cuando nosotros no estamos caminando en el Espíritu y por lo tanto no estamos amándonos fervientemente como el Señor lo desea, pues lo que hacemos unos para con otros es tener malas actitudes y tomar malas acciones. Algunas de ellas nos pueden parecer no graves, pero finalmente son falta de amor. Y si de algo estamos careciendo en la humanidad, es de eso. Hemos llegado a una situación así tan grave, tan tensa, tan fuerte, que tal parece que todo lo que estamos esperando es simplemente un pretexto para sacar todo el malestar que hay dentro de nosotros y volcarlo sobre quien sea. Por eso tenemos nuestra frasecita aquella de que ya no busco a quien me la hizo, sino quien me la pague. Y entonces lo que sucede con situaciones así es simplemente que destruimos, no solamente a quien atacamos, sino aún a nosotros mismos, porque eso es como darle pie o darle apertura al enemigo. De ahí esta expresión que aparece en Efesios 4, que nos airemos pero que no pequemos, que no le demos lugar al diablo. Así es de que, atendiendo a estas dos realidades, el tiempo, el fin está cerca, y por el otro lado, nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente alrededor nuestro, como lo dice también el capítulo 12 de Apocalipsis. Ha descendido con grande ira, sabiendo, y ahora sí que él sí lo toma muy en cuenta, sabiendo que le queda poco tiempo, y entonces está buscando todas las oportunidades que nosotros le brindemos, porque como uno lo puede aprender, y lo estudiábamos allí en la epístola de Santiago, resistan al diablo y va a huir de ustedes. Así de que entonces tenemos, por la gracia de Dios, la oportunidad de que, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, dispuestos a sufrir el agravio, dispuestos a padecer por causa del Señor, pues no damos con esta oportunidad al enemigo, y sí mantenemos la visión de amarnos los unos a los otros. Otra cosa que aquí está mencionada en adición a lo primero, es cómo ese amor cubre multitud de pecados. Una pregunta de esas curiosas, mis hermanos. ¿Ustedes han tenido que perdonar a alguien? Claro, para que no hacerlo muy difícil, en el último año, por cosas que les hayan hecho. ¿Tú sí? ¿A alguien?
seguramente del trabajo, ¿no? Y les hago esta pregunta porque algo que nosotros hemos hecho que parece un hobby cristiano, bueno, humano, es atesorar las faltas de los demás. Y todo lo que vamos viendo que sucede es ese enfriamiento en la relación entre hermanos, en este caso, hablando de nosotros como iglesia, y empieza a haber este distanciamiento, donde antes veíamos una plática animada, ahora vemos un frío saludo. Y entonces podemos darnos cuenta de cómo es que evidentemente se está dejando de amar, y que como resultado de eso simplemente estamos dando lugar al pecado, y sentimos o consideramos que tenemos mucha razón porque nos han hecho esto y nos han hecho lo otro y nos dejaron de hacer cosas que debieron haber hecho a nuestro favor, etcétera. El asunto es que vamos acumulando eso, cuando en realidad podemos, por la gracia de Dios, resolver esas situaciones. ¿Cómo? Amándonos. Porque cuando amamos, podemos aún hablar acerca de las faltas que otros cometen contra nosotros, no en el término de pleito, sino buscando solución, y que además haya la consideración de ese proceder para el arrepentimiento, y que esto traiga naturalmente un buen resultado, que haya toda la posibilidad de disfrutar de una relación totalmente diferente. Ahora sí que... Y entonces, al atender a esto que el Señor nos dice, pues podemos decir, cuánto más viendo que el fin se acerca, que tenemos algo tan cercano a nosotros, que viene sobre de nosotros, y que por lo tanto necesitamos resolverlo, no dejar que esto se prolongue, y que como resultado precisamente de una situación así, pues lleguemos al punto de que lo que pase con nuestro hermano nos tiene muy sin cuidado, y eso es espantoso. Y entonces por eso el Señor nos llama a entender esto. Ahora viene todo un señalamiento de una serie de acciones a las que Dios nos pide que atendamos, y que atendamos de una manera tal que haya un resultado, un fruto para la gloria de Dios. Dice, hospédense sin murmuraciones, ¿no? Esto tiene que ver con un aspecto de nuestra vida en Cristo, de nuestro servicio a los hermanos, que es muy interesante, en razón de que ¿por qué tenemos que hospedar a alguien o por qué recibir a alguien? Porque simplemente ahora sí que es difícil que pueda llegar a su destino si es que va a alguna otra parte o regrese a su casa. Y creo que cuando nosotros nos hemos ejercitado en la gracia del Señor, algo que sucede así como lo que podríamos decir normal, es que pensemos más precisamente en hospedar a la gente, a que estemos animándolos a que ya se vayan porque se está haciendo muy tarde, y ya no va a haber transporte, sino que haya realmente la disposición de que si se es necesario, pues con todo gusto. Y aquí es donde entraría la primera murmuración, ¿no? ¿Verdad? Estos hermanos tan inconscientes, no saben si uno tiene camas o no, pero ahí se quedan, y no saben que los hermanos sí creen aquello de que de rincón a rincón todo es colchón, lleno de piedras porque está muy duro el suelo, pero es colchón. Y lo que creo que necesitamos entender es cómo, al poner en práctica este asunto del hospedaje, pues sí, nos podemos sentir muy apretaditos, ¿no? Y luego hay unos que duermen en el sofá y que se les está quebrando la espalda, no quiero dar nombres, ¿no? Y luego vamos hablando de todo lo que significa tener allí
el doble de gente con el mismo único baño, y que entonces necesita uno irse al supermercado y traer eso de las fichas, ¿no? Para que vayan sacando fichas. En fin, pero de estas cosas que Dios nos va enseñando, cómo al recibir a alguien, pues estamos recibiendo a alguien que tiene sus características, ¿no? Hemos platicado que tuvimos la oportunidad, entre otras tantas, de recibir a unos hermanos que, sobre todo él, porque era una pareja, roncaba tan fuerte que era difícil dormir, aunque no estábamos, él estaba en una recámara, nosotros estábamos en otra, pero realmente era tan fuerte su ronquido que suponemos que llevaba años practicándolo, ¿no? Y lo que pensábamos más que nada era en su esposa, y nunca hemos sabido, ahora sí que se ha dado la oportunidad de preguntarle si ella ya está acostumbrada y ya tiene un sistema automático de cerrado de oídos, que en cuanto empieza el hermano a roncar, porque ni siquiera era que roncara un momentito, creo que fue así de corridito, ¿verdad? Que estaba roncando. Bueno, y además no es muy grande el hermano, entonces muy alto ni muy grueso, y uno dice, ay, ¿de dónde viene un motor tan fuerte, no? Pero bueno, son de esas cosas que Dios nos permite, forman parte de la experiencia, ¿no? Y lo peor que uno podría decir, no, cuando se vuelve a ofrecer, mejor lo remitimos a alguien que tenga búnker o algo por el estilo, ¿no? No, pues el bote se oye peor. Sí, exactamente. Tú sí sabes de música. Y entonces, como eso, pues tenemos a otras personas que, dadas sus condiciones, sus características, pues llega a ser algo que nos demanda poner en práctica el amor, ¿no? Y entonces con ello estamos dispuestos a sobrellevar las situaciones. Esto no significa que en casa no haya reglas, porque en esto no tenemos que equivocarnos, ¿no? Y sí entender que a la hora de recibir a alguien en casa, lo estamos recibiendo como alguien de nosotros mismos, de la propia familia, y que por lo tanto, en la medida de lo que sea posible, pues atenderlo en la mejor manera. Y entonces, al hablar de esto, lo que va a ser el resultado de haber hospedado a alguien es simplemente que si lo hemos hecho atendiendo a lo que Dios nos ha indicado, siempre seremos bendecidos, siempre habrá un buen fruto, un buen resultado, algo para la honra y la gloria de Dios. En cambio, si solamente lo hacemos porque estamos presionados y porque ya no nos queda de otra, ¿no? Evidentemente va a ser algo desagradable. Prácticamente puedo decir, se convierte en una maldición hospedar a alguien, ¿no? Y entonces, por eso el Señor, al hablar acerca de este amor ferviente entre nosotros, donde necesitamos estar sobrios y velando, vigilando, pues necesitamos entonces atender a toda la enseñanza de Jesús al respecto. Por otro lado, o sumado a esto, dice que cada uno de nosotros, conforme al don que hemos recibido de parte de Dios, lo ministremos a los demás. Al tener la oportunidad de convivir y compartir entre nosotros, pues lo que cada quien tiene es llamado a darlo, ¿no? Y a darlo de veras sin reserva. ¿Por qué? Porque finalmente, aún el tiempo que Dios nos permite, como el hecho de poder estar aquí esta tarde hoy, y después de toda esta tormenta y de tener que sortear tantas lagunas que nos dan testimonio de que sí, así era la Ciudad de México antes, ¿no? Uno
puede entender que Dios tiene un propósito más allá de que simplemente cumplamos o cubramos una cita para estudiar la palabra. No tendría ningún sentido el estudio de la palabra si esto no tiene aplicación en nuestra vida, si esto no va a trascender en la relación entre nosotros. Por eso yo puedo decirles que un tiempo maravilloso es esa convivencia que podemos llegar a tener entre nosotros, donde no estamos esperando simplemente que termine el estudio para pararse y salirse, sino que Dios creo que nos ha permitido descubrir lo importante de relacionarnos entre nosotros, de poder escuchar unos a otros, de poder conocernos y poder compartir alegrías y tristezas, cargas, necesidades, así como bendiciones de parte del Señor, como Dios ha ido respondiendo a todas las cosas. Porque algo que para uno viene a ser maravilloso es cómo Dios pone en el corazón de uno un deseo en cuanto a bendecir a otros. Creo que ustedes lo han vivido, saben de qué les estoy hablando. Y es algo tan especial porque se vuelve un tema de oración y empezamos a rogarle a Dios por esas cosas, ¿no? Porque, vamos, Dios al permitirnos conocernos, nos da la oportunidad de saber pues lo que están enfrentando unos, lo que están enfrentando otros. Algo que ha estado en nuestras oraciones en el último tiempo es una casita de 4 o 5 recámaras, ¿verdad? No muy grande para Iván y para Aurorita, porque como les gusta hospedar, pues necesitamos. Así es, ¿no? ¿Mandé? Uno de 20 por 20. No, pero prefiero la casa, ¿no? Es mejor porque el terreno sí pega el aire, la lluvia. No, es mejor la casa, aunque sea de 15 por 15. Bueno, y entonces digo, hablando de esas cosas, y espera uno milagros, ¿no? Y así con otros, hablando de diferentes situaciones donde uno está pensando y hablando con el Señor, y a veces pues sí, diciéndole cómo me encantaría que sucediera tal y tal cosa con estos hermanos o con aquellos o con esta muchachita o con aquel joven, en fin, porque uno tiene presente todas las cosas que como personas enfrentamos. Y entonces, al estar delante del Señor con estos vivos deseos, se vuelve maravilloso cuando Dios nos permite saber que no somos los únicos, que Dios ha puesto ese sentir o ese pensar, ese deseo en el corazón, y que hemos estado rogando. Entonces, por eso cuando sabemos de cómo Dios está obrando para que las cosas se den, pues uno se regocija de ver que Dios nos ha llevado precisamente a tener esa comunión entre nosotros tan preciosa, tan fortalecedora, tan edificante, como no lo habíamos imaginado. Y entonces, al hablar acerca de que cada uno conforme el don que ha recibido lo ministre a los demás, pues nos damos cuenta que dentro de eso que Dios está haciendo, descubre uno y dice, y yo puedo participar con esto que Dios me ha dado, con esto que Dios me ha permitido aprender, con esto que Dios me lleva a tener a la mano, en fin, lo que sea, ¿no? Dios nos mueve de una manera exquisita. A veces lo que ha hecho el Señor es, hablando acerca de estos dones espirituales, darnos toda una visión, tener una palabra para la gente, y que esto trae como resultado pues no solamente que el Señor es glorificado como lo merece, sino que nosotros mismos somos edificados, fortalecidos, reanimados, puedo decir, no solamente animados, sino fuertemente animados a perseverar. Y sobre todo cuando vemos que el fin se acerca y que si algo necesitamos es cerrar filas,
y no estar en discordia, no estar separados. Por esto que les decía yo al principio, que cuando nosotros no caminamos en este ferviente amor, sino en la carne, y vamos descuidando las cosas y no resolvemos las situaciones que se presentan, pues sí, empezamos a distanciarnos. ¿Y saben qué sucede? Que esos son huecos por donde vienen los ataques. Prácticamente es como abrirle la puerta al enemigo, decirle por dónde puede atacar a la iglesia, dónde puede dañarnos. Y en cambio, si le hacemos caso al Señor, cerramos filas y presentamos un mismo frente. Hemos estado estudiando los miércoles lo que fue la restauración del templo y la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Esdras y Nehemías. Y una de las cosas que, si Dios permite, el próximo miércoles vamos a hablar, es de esa instrucción que les dio Nehemías a todos los principales, diciéndoles que debido a los puntos donde estaban edificando y la separación que había entre todos, al estar atentos ante las amenazas de los enemigos alrededor, lo que ellos necesitaban es que en el momento que oyeran el sonido de la trompeta, se reunieran en el lugar de donde venía ese sonido, porque evidentemente por ahí se estaba perpetrando un ataque. Y esto es exactamente lo que Dios desea, que ocupados todos en edificar, estamos también atentos en cómo sumarnos, reunirnos y hacer un frente común. Nos hace falta, hermanos, y de veras, pensando aún en que, hablando geográficamente, para nosotros estamos distantes unos de otros, gracias a Dios que no lo estamos en el espíritu, que por eso, como el apóstol Pablo podía escribirle a los creyentes en Corinto, ausente en el cuerpo pero presente en espíritu, que eso es lo que Dios nos ha llevado. Y al tenernos presentes los unos a los otros y al estar orando los unos por los otros, pues llegamos a tener esa comunión, de tal manera que yo puedo decírselo sin lugar a duda, de cómo el Señor nos lleva a tener entendimiento aún de rogar por el resto de nosotros o por alguno de nosotros en momentos en que se requiere, porque este hermano, esta hermana, esta familia están viviendo un momento crítico que requieren realmente el respaldo, ahora sí que del resto del cuerpo. Y por eso ha sido muy hermoso poder platicar cómo Dios nos llevó a determinadas cosas y que estábamos así en ese ruego sin saber exactamente los detalles, pero que Dios nos estaba guiando a rogar porque Dios sostuviera, fortaleciera, guiara, guardara, lo que fuera necesario, alguno de nuestros hermanos o algunos de nuestros hermanos. Y entonces, por eso cuando conocemos historias como esto que nos platicaba Sandrita, de su viaje en estos vehículos de emociones extremas, ¿no? Entonces pues uno le puede dar gracias a Dios de que es cierto, uno entiende que Dios estaba guardándola y que el que nos haya llevado a clamar por ella no fue simplemente cualquier cosa. Dios nos lleva a vivir estos milagros, estas maravillas, esta vida tan especial, y que yo anhelo que no nos las perdamos en ningún sentido, sino que podamos por esa misma gracia de Dios ver cómo Dios está trabajando en todos nosotros. Hablando de cosas por las que hemos estado rogando en el último tiempo, creo que ustedes pueden ver que la lista es larga, ¿no?, en cuanto a lo que se ha presentado en unos y en otros, ya sea necesidades, enfermedades, ¿verdad?, problemas. Y entonces uno está delante del Señor viendo cómo, para que estemos en una ferviente oración, pues se necesita tener un
ferviente amor por los hermanos. Si no, pues simplemente lo vamos a hacer como un mero ejercicio espiritual o algo que no tenga para nosotros mayor interés. Oramos así como para no dejar y no estamos interesados en tener una respuesta. Bueno, ahora, al ya mencionar de una manera más específica qué hacer entre nosotros, viene esto que les pido que tengan mucho cuidado, que presten mucha atención a este detalle. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿No? ¿Por qué se hace tan necesario esto? Les hemos platicado cómo en el último tiempo ha habido pues una carga más especial, porque algunos de nuestros hermanos, simplemente con todo lo que pasó con las elecciones, o en las elecciones, han mostrado lo que tenían en el corazón, y gracias a Dios por eso. Es decir, eso ha dado la oportunidad de conocer lo que han venido guardando en el corazón, arrastrando sin resolver, y que se hace tan necesario. Pero aquí el punto es que para poder resolver eso, para poder salir de cualquier engaño, de cualquier trampa, de cualquier situación que haya esclavizado a alguno de nuestros hermanos, no necesitamos otra cosa más que la palabra de Dios. ¿Y cuál de todo lo que está inspirado en la palabra de Dios es lo conveniente? Eso lo sabe el Señor. Por eso necesitamos, en primer lugar, mantener esa relación con Dios, y como resultado de que apreciamos al Señor, tener conocimiento de su palabra, para que al hablar entre nosotros no demos nuestra opinión, ¿no? Que eso lo tengo muy presente de una ocasión en que, estando en una reunión de pastores, le dijeron a mi abuelito, ¿y usted qué opina sobre esto? Y entonces ya mi abuelito, ya de más de 80 años en aquel entonces, se puso en pie y ahora sí que aclaró un poco su garganta y después dijo, pues mi opinión no tiene el menor valor. Lo que yo diga de lo que a mí me parece no tiene ningún peso, pero lo que les voy a decir es lo que dice Dios en su palabra. Y empezó a hablar, a citar la Escritura, y para mí, puedo decirles, fue una gran lección, una bendición, porque a veces uno diría, conozco la palabra y puedo decir, pero lo voy a dejar en el marco de que es mi opinión sobre eso. En cambio, cuando le damos lugar al Señor, lo que la gente va a tener que decidir es si recibe o no esa palabra como una palabra de parte del Señor. Este es para los que llegan tarde. No, te la teníamos reservada para que esté cerca. Y entonces, lo que uno va aprendiendo es qué importante es que aún entre nosotros podamos edificarnos, consolarnos, animarnos en base a lo que Dios ha establecido. Porque si simplemente vamos a tratar de animar a alguien con esas frases que se han hecho tan populares de no te preocupes, todo va a salir bien, ¿no? No hay de qué preocuparse, no hay por qué tener cuidado, vas a ver que no hay problema. Y claro, después no van a pedir perdón por haber usado frases tan huecas, tan falsas, ¿no? O como aquello de cuando llegan a un velorio y dicen mi más sentido pésame. Luego tienen que ir a buscar en el diccionario qué significa eso, porque se lo aprendieron de memoria.
o eso de que lo siento mucho. De veras, tantas cosas que podemos decir sin sentido, a diferencia de cuando vamos bajo esa dirección de parte del Señor. Y aún aprendemos una cosa muy importante: si no tengo algo claro de parte del Señor que decir, entonces he aprendido que es más valioso quedarse callado, ¿no? Y no simplemente tratar de hablar, porque sí podemos reconocer que cuando andamos en la carne buscamos hasta ser protagonistas, que no nos podemos quedar callados, a fuerza tenemos que decir algo, aunque sea algo insensato o sin mayor valor, o a veces ni siquiera tiene que ver con lo que se requiere, pero con tal de no quedarse callados, ¿no? Bueno, y entonces por eso el Señor, al darnos una instrucción como esta, nos llama a eso, a que cuando ministremos de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no, no he madurado mayormente algún asunto, pues Dios creo que me puede dar dentro de su palabra algún versículo que compartir que va a ser una bendición para quien lo escuche, y no porque lo ignoremos, sino porque no lo tenemos presente en un momento dado. Y el que alguien dispuesto al Señor deje que el Señor lo guíe para citar lo que Dios mismo ha inspirado ya en el pasado, se puede convertir en una bendición. De esas cosas que creo que les ha sucedido a ustedes, que uno dice, es cierto, no lo tenía yo presente, ¿no? Y así es. Y entonces, como el Señor lo dice, el conocer la libertad la verdad nos da libertad. Bueno, y luego dice, si alguno ministra, y aquí por favor tomen nota, ministre conforme al poder de Dios. ¿De qué habla esto? De un renglón sumamente importante en el servicio entre nosotros. Por lo general, lo que hemos hecho es que nos hemos apoyado en los que humanamente pueden realizar determinadas cosas, y vamos más en la idea de que como sabe, entonces ese sí lo hace, o para decirlo en términos muy juveniles, ese sí la hace, ¿no? Y entonces lo que encontramos es que Dios nos da muy fuertes lecciones, solo para descubrir que no es así, que no es de esa manera, que las cosas no se manejan en esa forma en el reino de los cielos, y que por eso el Señor nos llama a que a la hora de prestarnos a servir, lo hagamos confiando en lo que el Señor hace en y a través de nosotros. Y debido a eso es que nos podemos dar cuenta que en el momento en que estamos apoyándonos más en lo que como hombres, como personas, como profesionistas, o como se me fue la palabra, pues no, más que nada practicantes de un oficio, podamos nosotros hacer las cosas. ¿Por qué? Porque evidentemente volvemos al mismo problema de la soberbia, apoyarnos en nosotros mismos, en lo que podemos hacer de nosotros. Esto nos lleva a hacer cualquier cosa pues en nuestras fuerzas. ¿A dónde nos conduce eso? A un término muy cercano, y además no lo mejor, aun con nuestra mejor intención. En cambio, cuando aprendemos a hacer todo, como lo dice el Señor en su palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria, y por lo tanto entonces bajo la guía del Espíritu Santo, vamos a descubrir lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque nosotros mismos vamos a vivir milagros, los milagros de
algo que ni nos imaginábamos que se podía hacer así, y viene toda esa revelación de parte de Dios, ¿no? Que por eso cuando hemos hablado de temas en este sentido, hemos podido citar cómo el Señor nos lleva a considerar la forma en que en un momento dado pudo actuar Noé para hacer toda la labor de construir el arca, hacer acopio de alimentos y traer todos los animales dentro de la misma arca y poder estar allí durante todo un año. Lo que posteriormente podemos ver que pudo hacer José para administrar una cosecha tan abundante durante 7 años y poder después seguirla administrando para cubrir la hambruna que se presentaba los siguientes 7 años. Y alguien podría decir, bueno, tenía alguna experiencia allá en la casa de su padre o después cuando estuvo con Potifar o en la cárcel. Pues puedo decirles que si atendemos a todo, fue porque en todo estuvo dependiendo de parte del Señor, recibiendo del Señor la instrucción, la visión necesaria para hacer las cosas. Y en todo caso, la experiencia que traía le había enseñado a depender de Dios, no de sí mismo. Y lo mismo podemos ir hablando acerca de Moisés, acerca de Josué y acerca de cada uno de los jueces y acerca de gente como David, el mismo Saúl cuando en sus primeros tiempos y en sus primeras batallas, Jonatán, en fin, la lista se va haciendo muy grande, donde no podemos pasar por alto a hombres como Abraham, Isaac y Jacob, que en lo que Dios les permitió vivir, que a uno le pudiera parecer hasta un tanto limitado, porque estamos acostumbrados a las estadísticas y los números de varios ceros, con ellos lo que hicieron fue fundamental y nos enseñaron precisamente eso, a ser fieles en lo poco para poder ser puestos sobre más. Y todo esto de tal manera que por eso cuando Dios nos llama a ministrar, a servir los unos a los otros, que como lo dice Romanos 12, a servirnos por amor, lo repite Gálatas 5, nosotros podamos hacerlo no confiando en nosotros, sino aún esperando que al servir a nuestros hermanos, Dios obre milagros, cosas maravillosas, y que entonces podamos disfrutar de respuestas más allá de lo que habíamos podido imaginar. Dios desea que vivamos así, y entonces dice el final del pasaje que leíamos hoy, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y algo que podemos entender es que no le vamos a dar la gloria al Señor si yo hice mi esfuerzo, si considero que eché mano de mi sapiencia, ¿no? Y como resultado de todo eso, pues naturalmente no me apoyé en el Señor. Y espero que la gente me reconozca y hable de mí. En cambio, cuando camino en el Espíritu, cuando amo, lo que menos me importa es que me tomen en cuenta a mí como el generador de las cosas, ¿no? Sino que si hago bien la labor en el Espíritu, siempre voy a llevar a la gente a que reconozca al Señor y que le dé la gloria a Dios, quien hace todas las cosas en todos nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a cantar.